Buenas noches. Nosotros hicimos un análisis de cuáles son los pasos que sigue el paciente en el Hospital General de México para llegar a recibir un diagnóstico, una tipificación y a iniciar su tratamiento contra la enfermedad. Una de las cuestiones que nos pareció interesante analizar fue el contexto del tiempo que transcurre para que el paciente empiece un tratamiento. El Hospital General de México, a diferencia de otras instituciones, tiene una característica, tiene los 3 niveles de atención, de tal manera que el paciente llega con el médico general, con el médico familiar, ya sea tenga síntomas leves, sea enviado de otro lado o llegue por urgencias y en un momento dado sea sospechado el diagnóstico. ¿Y qué sigue ese paciente a través del tiempo hasta que llega al servicio de oncología y hasta que llega a oncología médica para poder iniciar un tratamiento sistémico? Eso es lo que estamos analizando ahorita en el hospital con la intención de mejorar pues, los resultados en estos pacientes. Estas son algunas cifras de un registro que hicimos hace 2 años en el hospital, en el servicio de oncología médica. Fueron 1.193 casos nuevos, de los cuales ustedes pueden ver que fueron 48 casos nada más de cáncer pulmonar de células no pequeñas. Y esto es interesante de mencionar porque si ustedes notan aquí, el 48% es cáncer de mama, 23% son tumores ginecológicos, pero dentro de los tumores ginecológicos, la gran mayoría de las pacientes son pacientes con cáncer cervicouterino. ¿Por qué hay tanta frecuencia entonces de pacientes que son tratadas en estas unidades de unas neoplasias que sí son frecuentes, pero cáncer de pulmón se está quedando atrás? Hay una explicación. El sector salud o el sistema de la Secretaría de Salud es con servicios médicos a bajo costo, se les hace un estudio socioeconómico a los pacientes, se les pone en su carnet a qué nivel corresponde y de acuerdo al nivel que le corresponda es lo que va a pagar el paciente por cada servicio. En estas 2 neoplasias, tanto cervicouterino como cáncer de mama, están incluidas dentro del programa del Seguro Popular, entonces no tienen ningún costo. ¿Qué hace la gente? Viene de Puebla, viene de Veracruz, viene de todos lados al Hospital General, porque en este Hospital General sí es gratuito todos los servicios, llámese radioterapia, cirugía, quimioterapia, etcétera. Entonces, esto posiblemente explique esta gran afluencia de estas 2 enfermedades, que además son las más frecuentes en la mujer, hay que decirlo. Dentro de estos 48 cánceres de pulmón, el 93% estaba en etapa 3 o 4. 81% hay un predominio de hombres muy importante y 19% fueron mujeres. Aquí la mediana de edad en años al momento del diagnóstico fue de 61 y 74% fueron adenocarcinomas, 26% fueron epidermoides. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Llega al hospital y puede ser así como les mencionaba. El paciente acude a urgencias, es enviado de otro hospital o por otro médico y acude por mutuo propio, que aquí hay un servicio también que el paciente que se siente mal y dice, oye, aquí en el Hospital General hay que hablar por teléfono, etcétera, y hacer una cita. El paciente primero llega a la consulta general, a no ser que llegue por urgencias. En la consulta general, el médico le dice, ¿sabes qué? Puedes irte a casa, no te preocupes. O ¿sabes qué? Se sospecha algún problema de cáncer pulmonar, te voy a abrir un expediente, tienes que comprar un carnet de citas y vas a sacar una cita al servicio de neumología. Ya que llega a neumología, el paciente es estudiado y una vez que se confirma el diagnóstico, entonces sabes que si tienes la suerte muy extraña de que tengas una enfermedad muy localizada, pues te vamos a operar. Pero si eres de la gran mayoría de pacientes que no eres quirúrgico y que tu tratamiento va a ser meramente paliativo, te vas a ir al servicio de oncología. Nosotros aquí anotamos cuál es el promedio normal de tiempo que pasa entre estos procesos. Desde que llega el paciente a la consulta hasta que lo ve el médico familiar en la consulta externa son 5 días. Lo mandan a neumología y en neumología pasan otros 5 días para que le den la consulta de primera vez. Entonces ahí ya llevamos 10 días. El paciente llega al pabellón de neumología porque además hay otra situación. El hospital es tan grande que tiene una especie de hospitalitos chiquitos adentro de él. Unidades se llaman, hay la unidad de oncología, la unidad de neumología, la unidad de cardiología, etcétera. Entonces, a cada vez que llega el paciente a una unidad, tiene que verse por primera vez, tiene que abrirse el expediente clínico, tienen que pedirse estudios
y eso los resultados, bueno, ya se ponen en computadora para que a cada servicio que vaya el paciente se vean los resultados del laboratorio, pero las valoraciones son en cada unidad y ese traslado de una unidad a otra desde el punto de vista geográfico traduce tiempo de pérdida para el paciente para poder seguirse atendiendo lo más pronto posible. Entonces, cuando llega el paciente a neumología, un promedio que nosotros vimos así con muy buenos ojos son 25 días para que el paciente sea estudiado en neumología. Porque hay que hacerle estudio completo, hay que abrirle expediente y ya sea que se estudie como interno, porque venga con derrame pleural, etcétera, o que sea como externo, que el paciente venga con un ECOG aceptable, hay que hacerle todos estos estudios, incluyendo el estudio diagnóstico, la piedra angular del tratamiento, del diagnóstico en oncología, pues es de preferencia una biopsia, a veces no se puede, ya se había comentado que a veces es muy difícil, y hay que hacer hasta toracotomía para poder hacer diagnóstico o toracoscopía. Todo esto hace que el paciente tenga un promedio de 25 días de estancia en el servicio de neumología y dentro de estos 25 días son 15 días hábiles para que el patólogo nos diga si sí o si no y de cuál es, ¿no? ¿Qué tumor es? Epidermoide, adeno o es de células pequeñas o qué tiene el paciente, ¿no? Entonces esto nos traduce que llevábamos aquí 10 días más 25 son 35, estos 15 están metidos dentro de estos, más o menos un promedio de 35 a 40 días, para que le digan al paciente, ¿sabes qué? Ahora sí te tienes que ir a oncología, porque requieres de un tratamiento y el diagnóstico tuyo es de un cáncer pulmonar, ¿no? Entonces aquí está lo que se hacía habitualmente, el paciente llega al servicio de oncología, pero como tiene que abrirse un expediente, se lo tiene que abrir un servicio quirúrgico. Pasa el paciente a tumores mixtos y bueno, desde que llega a pedir la cita de oncología hasta que lo ve tumores mixtos por primera vez, pasan 5 días en promedio. Aquí otra vez hay que abrirle ahora un expediente de oncología para que empiece a hacer toda su valoración y que llegue a la preconsulta de oncología médica, sea valorado por el servicio de radioterapia y bueno, aquí pasan otros 5 días. Entonces estamos hablando de muchos días hasta que llegue la preconsulta de oncología médica. La preconsulta de oncología médica es en la tarde. Ahí el médico lo ve de primera vez, hace una nota completa, hace una valoración integral del caso, revisa el expediente radiológico, etcétera, y le dice, ¿sabes qué? Vas a pasar a la consulta de oncología médica, pero ya de primera vez en la mañana, y pasan 4 días. Y desde que se ve aquí, le dice, ¿sabes qué? Te toca quimioterapia, pero como la sala de quimioterapia ambulatoria siempre está saturada, pues tienes que esperar 4 días hábiles para que te den tu tratamiento. Entonces yo te planeo tu tratamiento y pasan 4 días hábiles, que es casi una semana porque se atraviesa el fin de semana. Entonces, en promedio y viéndolo con buenos ojos, nosotros tardamos desde que el paciente llega al hospital hasta que empieza su primer ciclo de quimioterapia 53 días. Eso es el promedio que tarda, de tal manera que nosotros, si le ponemos el ECOG del paciente cuando llega caminando y ya lleva un mes, y ya, bueno, a veces ya llega un poco más deteriorado, a veces ya llega bajando de peso y entonces aquí le decimos, ¿sabes qué? No estás en condiciones, te voy a dar tratamiento, te voy a dar esteroides, nutrición, analgésicos y vente en 2 semanas a ver si ya mejoró tu ECOG. Pero pues los tumores no descansan. Entonces, ¿qué pasa? Sigue teniendo más actividad tumoral y sigue habiendo una dificultad porque el promedio de supervivencia de los pacientes o el porcentaje de pacientes que viven un año, pues ya lo sabemos, es a veces menos de la mitad, de acuerdo con el estudio que uno ve de etapa 3 o 4. Entonces, todo este tiempo, nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es acortarlo para que el paciente empiece su tratamiento lo más pronto posible, obviamente con todos los estudios que tienen que seguirse para que tenga una buena estadificación y un buen protocolo de estudio. Bueno, ¿qué se está proponiendo? Que esto se tarde 2 o 3 días y de aquí para acá 3 días. 6 días hábiles en vez de días hábiles para que el paciente llegue a neumología. En neumología tener un cirujano de tórax o un neumólogo responsable, que ya se han nombrado 2 en estas últimas 2 semanas y que son el jefe del servicio y otro neumólogo de tórax, que van a hacer la consulta inicial y ya no va a haber eso de que a ver a quién le toca y cómo está su agenda. La consulta inicial la van a dar en un promedio de 2 días hábiles y van a intentar adelantar de todo esto máximo 2 semanas, 15 días, ¿sí? Para eso obviamente ya se ha hablado con patología, vamos a tener un patólogo responsable para que nos dé el tratamiento, el diagnóstico histológico
cuando menos con hematoxilina y eosina en 4 o 5 días. Y ya después nos mandará la inmunistoquímica y si queremos un bloque de parafina para mandar a hacer el GFR, etcétera. Bueno, pero el diagnóstico histológico nos lo va a dar en 4 días. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que vamos a tener dentro de estos 15, estos 5 días para que el paciente pase a oncología. Y es lo que estamos empezando a hacer ahora. ¿Qué pasa? Que tuvimos 6 días y 15 son 21 días para poder el paciente llegar a oncología y empezar más rápido su tratamiento. Ahora aquí ya no va a haber consulta de primera vez en tumores mixtos, sino que la consulta de primera vez la va a dar oncología médica. Y ahí va a abrir expediente y a los 2 días se va a ver en consulta de primera vez ya para decidir tratamiento. Valoración por radioterapia. Afortunadamente en el hospital radioterapia tiene valoraciones muy rápidas y aproximadamente son 3 días. Entonces, de tal manera que cuando llega el paciente aquí, han pasado 28 días. O sea, 25 días menos que lo que se estaba haciendo tradicionalmente. Aunado a ello, obviamente tenemos los servicios de apoyo que de alguna manera los utilizamos, pero ya no retrasamos lo que es el tratamiento. Se manda al paciente la solicitud a centro de mezcla, se cita unidad de quimioterapia ambulatoria o a hospitalización, depende de dónde va a recibir el tratamiento, y los servicios de apoyo ya con calma para que el paciente empiece adecuadamente o lo más pronto posible su tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de que el paciente esté en un hospital como el Hospital General, que es un organismo del sector salud, que tiene escasos recursos, pero que en alguna forma a veces esto se traduce en alguna ventaja? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el paciente tiene en la misma unidad todos los servicios de que son quimioterapia, radioterapia, cirugía, los servicios de apoyo que ya habíamos mencionado, y no hay que trasladarse a ningún otro hospital, está todo adentro del Hospital General. Desventaja: hay poca oportunidad de acceder a terapias blanco. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, el cáncer de pulmón no está dentro de lo que es el seguro popular y poca gente puede tener acceso a comprarlo en privado por su cuenta, si no es que tiene un seguro de gastos médicos mayores, pues mucho menos en un hospital como el Hospital General. A cambio de eso, los pacientes tienen oportunidad de ser incluidos en estudios clínicos. Ahorita tenemos 2 estudios clínicos para cáncer de pulmón y de alguna manera esto hace que los pacientes tengan acceso a tratamientos de alto costo, a tratamientos que están en investigación y que pueden representar un beneficio para ellos. ¿Qué desventaja? Lo que mencionamos. A pesar de que el hospital ahí tiene todos los servicios, también son hospitalitos chiquitos dentro de los cuales hay que hacer un proceso en la consulta externa, otro proceso en neumología, otro proceso en oncología, y eso enlentece el inicio del tratamiento. Una oportunidad importante es que los pacientes pueden entrar a programas de uso compasivo. El paciente, cuando ya hay alguna molécula aprobada en otros países y alguna molécula que sea eficaz contra la enfermedad y que se quiere probar en nuestra población, estos pacientes pueden entrar a uso compasivo sin ningún costo y utilizar el medicamento siempre y cuando tengan las mutaciones, en fin, y beneficiarse de ello. Otra desventaja: a través del tiempo el estado de desempeño del paciente se puede deteriorar mientras llega el momento de que ya tenga que iniciar el tratamiento por el tiempo transcurrido, como mencionamos. Aquí nosotros tenemos una oportunidad en el hospital, a través de la industria, nos apoyan con la determinación de mutaciones que un paciente normalmente no los pudiera solventar por su riesgo, ¿no? por su cuenta, por su bolsillo. Aquí una de las grandes desventajas que siempre se ha estado intentando que el cáncer de pulmón entre al seguro popular para que los pacientes tengan todo el servicio o todos los tratamientos en forma gratuita, todavía no se ha logrado y está un poco difícil porque en el hospital está ahorita un poquito más a favor de que se empiece a incluir ovario, colon y después se piensa en pulmón. Hay algunas oportunidades que tenemos porque a veces algún laboratorio nos dice: ¿sabes qué? Tengo 10 cajas de este medicamento. Si tienes un paciente que tenga la mutación, te dejo las 10 cajas. Es una ventaja porque el paciente puede tener acceso a medicamentos que son adquiridos a través de donaciones al hospital. La desventaja, bueno, a veces la imposibilidad de que el paciente termine el tratamiento porque ya se te acabaron las cajitas que te donaron, bueno, ya no hay.
Y ahora, aunque no tenga progresión, hay que cambiar a algún esquema de quimioterapia que tenemos al alcance. Creo que son las principales ventajas y desventajas en cuanto a lo que es poder tener acceso o no a tratamientos con terapia blanco en este momento en el Hospital General. Y bueno, el concepto actual de las unidades funcionales en nuestro hospital, en el Hospital General, no es factible por las distancias que hay entre un servicio y otro. Hay hospitales que tienen el servicio de cirugía de tórax, de quimioterapia, de radioterapia, imagenología, clínica del dolor, etcétera, y que en una sola sesión analizan el expediente del paciente, toman decisiones y los pasos que tiene que seguir el paciente entre un proceso y otro son muchos menos y él puede empezar su tratamiento en forma mucho más oportuna. Entonces, el análisis que hicimos es el tiempo es importante en el proceso diagnóstico para poder iniciar lo más pronto posible el tratamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez Blanco. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Álvarez Blanco del Hospital General? ¿No? Bueno, nos esperamos al final. Tú tienes una, perfecto. ¿Los 4 días de espera es para cualquier paciente que vaya a recibir quimioterapia o específicamente para pulmón? No, es para cualquier paciente porque siempre está saturada la sala de quimioterapia ambulatoria. Con 2 entonces, turnos. Sí, entonces dice, doctor, aquí está ¿para cuándo hay tratamiento? Ahorita es 6 de diciembre, hay para el 11. Oiga, que no se puede adelantar, ¿no? Ya está saturados todos los turnos y hay bastante afluencia. Okay, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en una condición particular en la que su hospital trabaja, porque es de los pocos hospitales que tienen los 3 niveles para poder hacer todo el proceso de diagnóstico del paciente dentro del mismo hospital, vaya. Dentro de los tiempos que estiman para el diagnóstico al tratamiento del paciente, una pregunta, ¿ahorraría mucho más tiempo tener un expediente único que esté integrado para todas las unidades o subunidades dentro del mismo hospital para que pudieran ejercer sobre este mismo y no tener que estar redundando en tantas consultas de primera vez y tantos tiempos perdidos? Y la otra es, ¿qué tanto del porcentaje de los pacientes que llegan para diagnóstico por una probable enfermedad maligna terminan en neumología con una enfermedad que realmente no es cáncer? ¿Y cuánto le cuesta al paciente el proceso de su diagnóstico para eso? Bueno, la primera pregunta es que lo que se está haciendo ahorita, bueno, la respuesta es lo que se está haciendo ahorita es que ya se está teniendo en los consultorios un sistema computarizado para tener acceso a los estudios en la computadora que están ya en el consultorio. Ya no tiene uno que estar yendo a ver el visor de imágenes, etcétera. Ya es nada más el analizar los resultados que se hicieron de los estudios que se hicieron en neumología, de lo que hay en patología, ya nada más lo baja uno en su propia computadora, en su consultorio. Eso nos está ayudando a adelantar también, porque antes era, a ver, señor, vaya a patología y busca al patólogo y dígale, pero patología está como de aquí a media cuadra, son 200 metros para que llegue a la unidad y vaya a buscar su resultado, y si no lo tiene bien y me dice y le doy otra cita. Exactamente, eso es lo que pasaba antes. Ahora, como tenemos ya el sistema computarizado, no tenemos expediente electrónico, sino sistema computarizado para poder visualizar imágenes, para poder bajar resultados de patología, para poder acceder a resultados de laboratorio. Entonces, todo esto se está agilizando. Ciertamente se pierde tiempo, pero por la diferencia geográfica de los servicios, nosotros tenemos que depender de neumología para que haga diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con neumología? Mucha gente llega con tuberculosis, con neumonías, con 1000 enfermedades que no son malignas. Y habitualmente cuando se sospecha cáncer es porque la imagen es típica, tenemos una lesión con ganglios mediastinales, etc. Pero se ha dado el caso que el paciente llega, le diagnostican una tuberculosis y resulta que le dan los antifímicos y pues no hay beneficio, no hay compostura, no hay mejoría del paciente. Y de repente le hacen más estudios y dentro de la misma tuberculosis tiene un cáncer pulmonar. Eso es más fácil que ocurra a que un neumólogo experto no sospeche un cáncer pulmonar. ¿Sí? Habitualmente el estudio que hacen ellos
Ya para que nos llamen a nosotros es que ya tienen diagnóstico histológico. Entonces, no tengo yo la cifra exacta de cuántas veces piensan que es cáncer y no es, porque eso es en la unidad de ellos. Pero sí han llegado pacientes que primero lo diagnosticaron como cáncer, como tuberculosis, y aunado a la tuberculosis tenían oculta una neoplasia maligna. Eso, digo, no es tan común. Yo creo que un porcentaje muy bajo, 3%, 1% menos. Pero hemos visto esos casos. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar con el doctor Aldaco.